estábamos hablando sobre los problemas económicos que ahorita está afrontando Somalia y ya nos enumeraste el de la pesca, el de la piratería que ahorita actualmente se encuentra. La destrucción de bosques. La destrucción de bosques. Ahora, tratando lo que sucede en Somalia, cuando uno reúne todos los factores políticos de enfrentamiento, esa multiplicidad de poderes que hay en Somalia, los señores de la guerra, el gobierno, gobiernos provisionales que son tumbados, reuniendo todos esos factores, el tema de que las ayudas en alimentos, por ejemplo, o asistencias de otro tipo son atacados por grupos islamistas. Quizás el más importante es el grupo Al-Shabaab y por otros como Hizbul Islam. ¿Sí? Son dos grupos radicales musulmanes que actúan y que operan en distintas zonas. Reuniendo todos esos elementos uno puede decir que en este momento, algo que viene de los últimos 10 años, pero que se agrava en los últimos 5 años, en este momento las comunidades somalíes han ido perdiendo su capacidad de producir alimentos, así sea en su nivel de más mínimo de subsistencia, y entonces Somalia está atravesando un problema de hambruna, de enfermedades, un problema de desplazamiento. Somalia es quizás en este momento el país africano que más ha sido afectado por el desplazamiento. Somalíes que se han ido para Djibouti, para Etiopía, para Kenia. Y no estamos hablando de varios miles. Sí me hago entender, es decir, en este momento Somalia ha perdido su capacidad, en términos generales, su capacidad no en términos absolutos, hay regiones que todavía logran producir algo, pero en un porcentaje que está por encima del 50% de su territorio no está produciendo. No está produciendo para sostener a su población. ¿Sí? Pero ese es el resultado de la suma de todos estos factores. ¿Sí? Uno de ellos, el resultado, es que las comunidades pesqueras, como les decía, del Océano Índico y del Canal del Suez han tenido que recurrir a estas capturas de barcos. Otros llaman piraterías o piratería, por las cuales exigen sumas de varios millones de euros. Barcos españoles, creo que barcos griegos, barcos pesqueros, barcos petroleros. ¿Sí? Entonces, esa es, definitivamente es una situación bastante preocupante, la de Somalia. Ok, listo. Entonces, Rafael acaba la siguiente y la penúltima pregunta. Entonces, ¿tú cómo ves la ayuda de las supranaciones y quién debería mediar la ayuda a Somalia económicamente hablando? Pues en Somalia han intervenido, ese es el otro problema con Somalia, han intervenido, como dice la pregunta, varios países, ¿sí? Donde entonces apreciamos un escenario supranacional. Allí han intervenido los Estados Unidos, Etiopía, Kenia, Djibouti, hay intereses españoles, en fin, hay intereses de muchos países y potencias occidentales por el tema del petróleo, en fin. Hay un factor que es el tema, esta política complicada de los Estados Unidos de lucha contra el terrorismo musulmán, ¿sí? Concepto muy debatido, muy polemizado, en fin. Somalia también se enfrenta a una intervención, digamos, supraétnica, supranacionalista, que es la presencia de distintas tendencias musulmanas, tendencias islámicas, desde tendencias más o menos moderadas hasta tendencias radicales, como Al-Shabaab y Hizbul Islam, que están aparentemente o realmente están conectadas o no, o conectadas, se desconectan y se reconectan con Al-Qaeda, con este movimiento islámico que tiene un alcance más o menos supranacional y suprarregional y casi que de alcances internacionales. Al-Qaeda está en Afganistán, está en Pakistán, está en la India, está en muchas partes, está en Somalia, está en Nigeria, está incluso en Kenia. En Kenia hicieron un atentado gravísimo hace algunos años.
eh, la misión, la fuerza conjunta de la Unión Africana, que es conocida como AMISOM, así es conocido, AMISOM, la fuerza conjunta de la Unión Africana para Somalia, ha fracasado rotundamente en Somalia, por la misma complejidad de los distintos fuerzas y movimientos que actúan en Somalia. Entonces, pareciera que Somalia, de hecho Somalia no tiene un gobierno que controle todo el territorio prácticamente desde el año de 1991. El gobierno que está establecido solo controla el 20, el 25% de todo el territorio somalí. ¿Sí? Entonces, el territorio del norte, Somalilandia, está controlado por los llamados clanes, jefes clánicos o señores de la guerra. Entonces es muy difícil, o sea, como que es una conclusión de un pesimismo muy evidente, de que Somalia, así como está, Somalia no va a tener una salida negociada, una salida negociada más o menos rápida. Entonces, yo pensaría en una especie de una conferencia internacional sobre Somalia que sea convocada por las Naciones Unidas, por ejemplo, por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en donde lleguen todos los actores que están en pugna en Somalia, que tienen intereses en Somalia, los intereses petroleros de los Estados Unidos, de Canadá, ahora China, ¿sí? Y que trataran en ese foro internacional, digamos, trataran de encontrar una salida negociada a la situación crítica de Somalia. Pero yo no la veo en el inmediato futuro, desafortunadamente. Ok, siendo así, a nivel económico, hablando de Somalia, la última pregunta, y es a nivel político, entonces sería, ¿se han visto a lo largo de la historia somalí algún conflicto civil? Y si ha habido, ¿por qué se originó? Pues nos has tratado del conflicto que hay internamente con sus regiones y el regionalismo y los poderes musulmanes en Somalia. Entonces, pues si nos puedes explicar un poco más acerca del tema. Sí, como les decía, y bueno, antes de que se nos olvide, quiero rápidamente señalar esto de la primera pregunta, que no tenía muy presente los grupos étnicos, que ahorita retomo la respuesta a esta última pregunta. Somalia está compuesta básicamente por dos tipos de población importantes. Por un lado, el grupo étnico somalí, ¿sí?, que es más del 60 o del 70% de la población, y el grupo bantú. ¿Sí? El somalí es un grupo más asociado al Islam, seguramente, posiblemente, y el bantú, ¿sí?, que es como la matriz más importante, la matriz étnica más importante de todo el África, que es el grupo, la familia lingüística y cultural bantú, ocupa un poco menos del 40% está representada por menos del 40% en la población somalí. Allí, en estos dos grupos, hay otros grupos muy importantes en Somalia y en Etiopía, que uno es el grupo Ahari, grupo étnico denominado así Ahari, y el otro, quizás el más importante dentro del grupo somalí, que son los Afar. Afar es el grupo más importante. El grupo Afar, el grupo étnico Afar, está ubicado en Eritrea, en Somalia y en Etiopía. Porque, pues rápidamente hay que decir que esto es una característica de la mayoría de los grupos étnicos en África, y es que ocupan territorios de varios países. No están concentrados en un solo país, sino están en varios países, como por ejemplo los Tuareg. Los Tuareg tú los encuentras en Níger, incluso en Nigeria, en Mali, en Libia y en Argelia. ¿Sí? Bueno, entonces eso respecto a la primera pregunta que me hicieron sobre la composición étnica. Ahora, sobre la última pregunta,
Somalia, como les decía, ha sido un territorio en permanente disputa por distintos actores y por distintos intereses. Para bien o para mal, Somalia ocupa un territorio que es esa entrada por el canal del Suez al Mar Rojo, que implica una salida, que es prácticamente como les decía, la bisagra entre África y Asia. Pero más específicamente entre África y más específicamente el Cuerno de África con el Cercano Oriente, con el Medio Oriente, que es, pues, literalmente, creo que es la región de mayor producción petrolera en el mundo. Entonces, por esa situación, ha sido un territorio en permanente disputa entre cristianos y musulmanes, ¿sí? Entre distintas facciones de cristianos, entre distintas facciones de musulmanes. Y Somalia logró, después de mucho tiempo, logró una relativa estabilidad entre los años de 1969 y 1991, con un gobierno en el cual estaba al frente Mohamed Said Barre. Pero se fueron, digamos, cultivando una serie de crisis y de pugnas entre los distintos grupos étnicos, entre los distintos clanes. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Digamos que lo fundamental en la organización social, en el conjunto de las sociedades en Somalia, es que ellas se mueven, están estructuradas a partir de clanes de linaje, clanes familiares. Y esos clanes controlan un territorio y controlan recursos. Y es sobre esos clanes que se pueden lograr alianzas de carácter federal, ¿sí? Alianzas que apoyan a unos gobiernos un poco más centralizados. Entonces, Somalia ha enfrentado, digamos, esta situación, este dilema de que las alianzas políticas para poder sostener un gran poder central es relativamente frágil, es muy frágil, ¿sí? Entonces, ahí se dieron unas crisis y en el año 1991 el gobierno de Mohamed Barre fue digamos, destronado a través de un golpe de Estado, y podríamos decir que prácticamente desde el año 1991 Somalia no ha recuperado su estabilidad política, producto de todos estos factores que he mencionado en la entrevista. Ok, listo. Muchísimas gracias, Rafael Díaz. Y acá se termina la entrevista. Bueno, Muchísimas gracias. Muchas gracias, Gracias. Nicolás. Ok, Gracias, Nicolás. Espero que la entrevista pueda ser